Vamos a orar, chicas. Buenos días a todas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias de la verdad por la oportunidad que nos das de estar acá reunidas una vez más, de poder escuchar, Señor, realmente palabras de vida. Porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Es medicina para nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en que nosotros podamos realmente santificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y gracias porque tu palabra es la que hace la obra. Espíritu Santo, tú vives en nosotros, tú nos guías, tú caminas al lado de nosotros. Te pedimos que en este tiempo abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para recibir sin ninguna distracción lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, como el maná del cielo, Señor. Que todo cansancio, todo agotamiento, toda preocupación, toda cosa que nos distraiga, Señor, podamos dejarla a un lado en el nombre de Jesús para poder, Señor, enfocarnos en ti en este tiempo que tú has preparado para nosotras contigo, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicas, entonces, nuestra próxima lección. El título de esta primera parte es temor a las calamidades o a las desgracias que pueden suceder, ¿no? Podemos poner temor a las calamidades. Vamos a leer en Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leer a partir del versículo 3. Ok. Yo voy a ir leyendo. Ustedes, si tienen las Biblias, pueden ir buscando Mateo 24 a partir del versículo 3. Si no tienen acá sus Biblias, los pueden leer en la casa. Siempre acuérdense que tienen que corroborar lo que están escuchando. No podemos ser personas que simplemente siguen lo que una persona nos dice. Tenemos que corroborar que esté en la palabra, ¿ok? Si hay dudas, se preguntan, porque nosotros no somos gallinas sin cabeza, ¿es cierto? Es un término un poco fuerte, pero imagínense, o sea, nosotros no estamos para que cualquier persona nos esté enseñando cosas y nosotros seguir, que nosotros no corroboremos que están en la palabra y que están en el contexto de la palabra, ¿no? Porque a veces un versículo, si tú lo sacas de ese lugar, te puede dar a una interpretación diferente. Tú tienes que leer el contexto total, o sea, todo el capítulo, porque la Biblia en realidad no ha sido escrita así como nosotros la tenemos, ¿no? La Biblia ha sido escrita toda de corrido y no tiene títulos, no tiene separación de capítulos, lo han hecho para un mejor orden. Entonces, por eso es de que a veces tengo que leer todo el contexto, a veces me tengo que ir a un capítulo total atrás, adelante, para leer todo el contexto de lo que estaba pasando, para no, a que no haya una interpretación diferente. Entonces, ustedes, como ya son chicas que están creciendo, siempre tienen que corroborar lo que se les enseña, que esté en la palabra de Dios. Nunca se dejen guiar por nadie, si está enseñando cosas, y vamos a ver justo hoy día de ese tema, ¿ya? O sea, vamos a leer también. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, él es Jesús, ¿ok? Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá en fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa,
y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Parece un relato de malas noticias, ¿no? En realidad, o sea, no es el mensaje positivo que siempre escuchamos, ¿no? ¡Wow! Todo va a estar bien, ¿no? Hay una realidad también. Y nosotros la leemos ahora en la Biblia y la vemos todos los días, ¿no es cierto? Porque lo que estoy leyendo acá no es diferente a lo que está sucediendo afuera, ¿o me equivoco? ¿No es cierto? Guerras, terremotos, hambre, padres contra hijos, etcétera, etcétera. La maldad está creciendo. Esa es la verdad. Pero Jesús siempre nos da una esperanza, ¿no es cierto? Y que es que a causa de los escogidos, esos días difíciles, tan terribles que obviamente aún no han llegado, van a ser más breves. Ahora, habla también de los falsos profetas, aquellos que se van a hacer llamar el Cristo. Por eso que les decía que hay que estar muy atentos, ¿no? Nosotros somos un grupo, es verdad, no es que frecuentamos diferentes iglesias, ¿ok? Y Dios permitió ese grupo porque Él lo decidió así. Pero nosotros no somos una iglesia como denominación, pero hacemos parte de una iglesia porque la iglesia somos cada una de nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y acá se enseña la palabra, pero como siempre les digo, corroboren que lo que están aprendiendo esté en la palabra de Dios. Pero si ustedes leen, todo esto también está pasando en todo el mundo. Por ejemplo, hay personas que han venido y dicen que es el Cristo. Se ve en el Medio Oriente, en México también hay un hombre que dice ser el Cristo. O sea, en realidad, a veces lo que pasa es que no estamos actualizados de lo que pasa alrededor del mundo, porque no vemos, a veces nos inclinamos hacia ver ciertas noticias, ciertas no, pero, por ejemplo, también a los escogidos, también están pasando cosas tremendas ahorita. ¿Ustedes han escuchado que están matando a los niños y a las familias cristianas en este momento? Entonces está sucediendo también eso que está escrito acá, ¿no es cierto? Pero imagínense, o sea, tal amor por Cristo, tal amor por Él, que ellos son mártires. Y los mártires no son solamente los que están acá en la Biblia, actualmente también hay mártires por Cristo. Porque nosotros tenemos la libertad de expresión, nosotros tenemos la libertad de abrir una Biblia. En China, en Arabia Saudita, en los países del Medio Oriente que son árabes, no pueden. Ellos no pueden, ellos se esconden para poder abrir una Biblia. Si los encuentran con una Biblia, los matan. Simplemente así. Nosotros tenemos el privilegio de poder abrirla cuando queremos. Entonces aprovechemos ese privilegio que tenemos, esa libertad que tenemos en nuestro país. Entonces, realmente vemos que hay calamidades, hay situaciones, cada país tiene como su calamidad específica, ¿no? El Perú, por ejemplo, tenemos la delincuencia, ¿no es cierto? La delincuencia aquí en el Perú es algo que nos preocupa, ¿sí o no? Nos atemoriza, ¿verdad? Yo ese día estaba teniendo que cambiar algún dinero en euros, porque como saben me estoy yendo, y justo una amiga me dice la semana pasada le habían asaltado saliendo del banco, y le asaltaron y le robaron $1000 que ella había cambiado. Entonces yo tenía que ir a cambiar, y como el señor el cambista cerca de mi casa podía venir a mi casa, pero me daba mucho menos por el cambio, y obviamente yo no quería perder porque eran como 100 euros menos. Entonces me averigüé en la casa de cambio y me daban esos 100 euros más por el cambio. Entonces dije, ni hablar, voy a la casa de cambio porque 100 euros son 100 euros, o sea, los necesito, ¿no? Entonces, Señor Jesús, protégeme, Padre, porque estaba con ese temor de que encima ahora en este periodo aún más fuerte son estas cosas, ¿no? Entonces me fui con el dinero en un lugar, pero estaba sinceramente confiando en Dios, pero también un poco atemorizada, teniendo que hacer todo rápido en la casa de cambio. El Señor me puso los billetes así abajo para irlo a contar. Yo contaba, o sea, toda una situación
tensión, ¿correcto? Estamos en tensión. Eso es lo que está pasando acá. En otros países tienen el problema de ISIS y otras cosas, ¿no es cierto? La amenaza terrorista. En fin, cada país tiene su calamidad más fuerte. Aparte, obviamente, su dificultad en la que tiene que lidiar. Y también los terremotos, los desastres naturales. Esas son cosas que vivimos. Entonces, ¿qué hacer con eso? O sea, vamos a vivir nosotros que somos hijas de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir esto? O cómo enfrentar esto, porque lo enfrentamos cada día que salimos fuera de la casa, ¿no es cierto? ¿Con miedo? No. ¿Con prudencia? Sí. ¿Confiando en Dios? Absolutamente sí, pero con prudencia. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? ¿No? La prudencia se pone el cinturón de seguridad en el carro, la paranoica no sube a un carro. ¿No? La paranoia no sube a un carro. O sea, hay que tener, porque de verdad que uno que inclusive que tiene hijos puede decir, ni salgas solo, no vayas acá, y le estás metiendo tantos miedos a la criatura. Tienes que tú enseñarle a que sean prudentes, obviamente. Yo le digo a mi hijo, no saques su teléfono mientras estás en el micro o caminando por la calle, no lo saques. Eso es prudencia, no es miedo, es prudencia, ¿es cierto? Entonces Dios nos quiere llevar a ser personas prudentes, que confían en Él, pero son prudentes, ¿correcto? Eso es importante. No tenemos que ser viviendo con temor y tenemos que darnos cuenta, en realidad, chicas, yo he escuchado a veces, hay que orar por la paz en el mundo. Pero eso no es bíblico. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber paz. No. Ahorita no, las cosas van a ir empeorando, esa es la verdad. Y no quiero desanimarla, sino que quiero que entendamos la realidad, pero como estamos de la mano con nuestro Dios, Él tiene el control. O sea, lo que pasa es que nosotros lo que necesitamos es crecer en la confianza en Dios. No manipular a Dios, que Dios va a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, sino que cualquier cosa suceda, Él me va a ayudar a soportar. O sea, nosotros tenemos que subir un escalón más. Ya no es el bebé que dice, papá, ¿me das esto? Sí, hijita. Papá, ¿me das un chocolate? Sí, hijita. Papá, ¿me das un carrito? Sí, hijita. Papá, ¿me das un trabajo? Está bien, hay que seguir pidiéndole porque Él es nuestro papito, es nuestro papá. Pero Él quiere que nosotros también subamos un escalón más en conocerlo como Dios. Dios, omnipotente, nadie hay más fuerte y poderoso que Él. Nadie, nadie. Entonces, que cualquier cosa suceda, Él te va a dar la fuerza para poder sobrellevar cualquier situación que tengas que vivir. Eso es lo que va a quitar el temor de tu vida y la mía. ¿Me dejo entender? Eso es. No, el temor de mi vida no se va a ir porque yo creo que Dios me va a responder exactamente a la oración como yo quiero. No. Porque ¿qué pasa si Él no responde como tú quieres? O como tú estás pensando. Tenemos que madurar un poquito más y en eso estamos yendo hacia ese camino en el que yo confío en Él a pesar y tú también de cualquier cosa pueda suceder. Y que le digo, Señor, papito lindo, necesito, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pasando ahorita una situación. Mi esposo había conseguido un departamentito para estar todos, era chiquitito, habíamos conseguido. Hace 3 días mi esposo me dice, el departamento ya no está, el chico se lo ha dado a otras personas. Falta una semana para irme, nosotros no tenemos casa, simplemente así. En otro momento en mi vida que yo era una persona más inmadura en la fe, hubiera dicho, Dios mío, ¿dónde voy a vivir? O sea, faltan 7 días, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y la preocupación y el temor. Padre, Dios está preparando algo. tú tienes algo bueno para mí. Si no es, de repente tendré que vivir con mi hermana, cosa que no es lo ideal, no porque mi hermana no es una buena persona, pero mi hermana vive en una casita así. Es una incomodidad tremenda, nosotros somos 4 personas, ellos son 2, ¿no? En un lugar donde no o sea, es así. Ustedes saben la situación que yo tengo a nivel familiar con mi segundo hijo, o sea, toda una serie de cosas que necesito una tranquilidad. Pero yo he dicho, Señor, quiero ser humilde, quiero ser de verdad humilde, o sea, si tú vas a permitir que nosotros estemos así, en esta situación tan terrible, es porque tú tienes planes buenos. Es porque tú vas a trabajar conmigo, con mi hermana, con todos. Y quiero cederme a lo que tú quieres hacer, Señor.
Yo quisiera una casita, aunque sea chiquita, donde esté yo con mi familia y punto. Pero eso es lo que yo quiero. Y mi mente es así, y la mente de Dios es así. Y de repente puede permitir esa situación de incomodidad, como muchas veces pasa en tu vida y en la mía, para crecer, para madurar, para crecer en nuestro proceso de santificación. El proceso de santificación significa cada día ser más como Cristo. No significa que te van a poner una velita. Eso no es. Santo significa separado para Dios, apartado para Dios. Entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestro camino de fe y de confianza en Él, porque fe no solamente en lo específico, necesito un vaso de agua, Señor, yo creo que tú me lo vas a dar. No, Señor, así muera de sed, tú no sé, vas a filtrar mi sudor de manera de que mi cuerpo no va a necesitar agua. No sé si logran captar lo que estoy tratando de compartirles. ¿Ok? Esas son mujeres hijas maduras, que sí piden a su papá lo que desean, porque Dios también puede darte los deseos de tu corazón. Ese es el balance, ¿ok? No es porque, bueno, tú eres Dios y como tú eres la que tiene la última palabra, ya yo ni pido, ni oro, ni nada. No, no es así. Es una relación constante e íntima con tu Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, voy a leerles una frase que dice aquí que me gusta. En estos días peligrosos, en este mundo que es tan frágil como una cáscara de huevo pintada, con las noticias llenas de colapsos económicos, terroristas por todos lados, tenemos razón para retirarnos a los refugios subterráneos, ¿no? O sea, como decir, ok, pues me retiro porque acá es como un campo minado, ¿no? O sea, podríamos, ¿sí o no? Pero Cristo nos dice, no se turben, no se alarmen, no se asusten. Eso es lo que nos dice. Él no nos dice, apártate y ponte a orar en tu grupito y ahí tengan sus reservas, ¿no? Hasta que yo regrese. Porque va a regresar, ¿cierto? Y nos vamos a ir con Él. No, Él dice que nosotros continuemos a vivir en esta vida, que puede ser un campo minado, pero que Él va a estar con nosotros. Que cualquier cosa que tú y yo tengamos que vivir, Él va a estar con nosotros y vamos a poder soportarlo. Porque ¿saben qué, chicas? La vida en la tierra es una parte de la vida. La palabra eterno, ¿qué significa? No tiene fin, ¿cierto? Entonces, esta vida puede tener 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Pero la otra es una vida que no tiene fin con Él. Entonces, enfócate en esta vida como tienes que enfocarte y como yo tengo que enfocarme, dándole la importancia que tiene. No que no te enfoques en esta vida, no, enfócate, pero dándole la importancia que Dios quiere que tú le des a esta vida. Pero sobre todo tus ojos tienen que enfocarse hacia esa vida eterna, eterna con Él, para siempre. Y entonces va a haber paz en tu corazón a pesar de cualquier circunstancia. Miren, acá este libro dice una cosa interesante, ¿no? Ojalá que los que construyeron el barco del Titanic hubieran sido así de sabios, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En Apocalipsis 2.10 hay un versículo lindo. Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lógico, ¿no? Muerte, vida. ¿Sí o no? Se supone que son frases opuestas. Pero para Dios no, porque la muerte física para Dios es vida eterna. Qué precioso, ¿no? Ya no tenemos que tener temor a la muerte, porque es vida. Entonces, persevera hasta la muerte. O sea, obviamente, por ejemplo, este versículo se aplica totalmente a los mártires, actualmente, que están muriendo por causa de Cristo. Porque ellos han recibido la corona de vida. Asegúrate de que el casco de tus convicciones pueda soportar el estrés de los choques.
Vamos a leer otra vez, aguanta esta frase. Asegúrate que el casco de tus convicciones pueda soportar el estrés de los choques. ¿Ok? ¿Se entiende esta frase? ¿Sí? O sea, que tus convicciones sean tan fuertes que cualquier dificultad que tú vivas pueda soportar. ¿Y cuál es esa convicción? Que Dios está contigo, que Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Aun que camine en el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. ¿No? O sea, caminando en el valle de la sombra de la muerte. Aunque pases por el fuego, o sea que vamos a pasar. Porque si no, no lo hubiera puesto, ¿no es cierto? Aunque pases por el fuego, no te temerás. Ojalá que los constructores del barco del Titanic hubieran sido así de sabios. El lujoso transatlántico se hundió porque sus constructores usaron remaches de mala calidad. Miren. Y no tenían planes buenos. Los remaches son el pegamento que une las placas de acero. ¿Ok? Son los remaches, ¿no? Como se les acabaron los remaches de buena calidad, los constructores usaron unos de, ahí más o menos, calidad, los cuales se cortaron cuando el barco chocó con un témpano de hielo. ¿Cuán firmes son los remaches de tu fe? Cuando el barco va... No le estoy trayendo malas noticias, estoy trayendo buenas noticias. En la Biblia dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, habrá dificultad, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la fuerza de Él que nosotros podemos soportar todo. Van a haber momentos, no sé en qué momentos está ahorita tu vida, porque la vida tiene momentos en que todo está bien, estás tranquila, están las cosas saliendo bien, y hay momentos en que no, así es la vida. Y hay que aprender a vivirla nada más. Yo sé que nada más suena fácil. No es más fácil decirlo que hacerlo, pero estamos aprendiendo cómo hacerlo, para poner en acción en el momento en que tengamos necesidad, ¿no? Imagínense que tenemos una caja de herramientas que sirven para arreglar de todo. Me compré mi caja de herramientas y está ahí preciosa, y de pronto se me rompe algo y comienzo a buscar esa herramienta para eso y no la encuentro y pasa y ya se me rompió todo. Igual nosotros estamos acumulando herramientas, que es la mejor herramienta, es nuestra palabra de Dios, ¿ok? Pero tenemos que tenerla a la mano. Y a la mano no estoy hablando físicamente, estoy hablando aquí. Ese es tenerla a la mano. El valor, o sea, la valentía para enfrentar las dificultades, es el temor que oró y se convirtió en valentía. El temor que vino a mi vida o a tu vida, ¿ok? Lo puse delante de Dios, lo dejé, tomé la carga ligera de Cristo, que es la esperanza, y saber que Él no me va a dejar, no me va a abandonar. Entonces el temor se convirtió en valentía, en valor. Es un temor que oré, que oraste. ¿Sí o no? ¿Así les ha pasado? Sí, así es. ¿Puedes volver a repetir la frase? El valor o la valentía es el temor que tuvimos, que pusimos delante de Dios, confiando en Él. O sea, se convirtió. ¿Ahora me dejan entender mejor? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hacer cuando llega el temor a tu vida y a la mía? Orar a Dios, irme a sus pies, delante de Él. Y la palabra en mi mente.
de rechazar pensamientos que no vienen de Él, poner pensamientos que vienen de Dios. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento proteja nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo Jesús escribió eso, ¿no? O sea, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, protegerá. Quiere decir que necesita nuestro corazón y nuestra mente ser protegidos. Necesita ser protegidos. ¿Qué estás haciendo para proteger tu corazón y tu mente de todos esos ataques, dardos del maligno, para robarte la esperanza, para robarte el ánimo, para robarte la fe, para permitir que el temor te paralice? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que proteger mi mente y mi corazón. Necesito hacerlo. Ok, ¿cuánto me falta, Niñita? ¿Cuánto es 35 menos 25? 10. Ok. Calculadora. El próximo punto. ¿Se entendió este tema del temor? ¿Sí? Excelente. Gloria a Dios por eso. Próximo punto. El único temor saludable. Vamos a ir a Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17 vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Mateo 17, vamos a leer desde el versículo 1. Ok, está hablando de la transfiguración, ok. Jesús se aparece a sus discípulos, Él aún no ha resucitado, ojo, es una cosa sobrenatural lo que pasa en ese momento, vamos a leer. Él aún no ha resucitado, pero se presenta a sus discípulos. ¿Okay? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿No sé bien? Sí. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Ok? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Imagínense, ¿ah? No lo lean así nomás, imagínense. Se les aparece a sus discípulos y se le resplandeció el rostro como el sol. ¿Puedes ver el sol? ¿Sí o no? ¿Ah? Lentes de sol. El rostro de Jesús se resplandeció como el sol. Imagínense los discípulos, ¿no? O sea, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, su rostro estaba iluminado como el sol y sus vestidos eran como blancos como la luz. Imagínense a Jesús, que se les aparezca así. Es precioso. Bueno, al inicio seguro que ha tenido miedo, vamos a ver qué pasó. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Todo sobrenatural, ¿eh, chicas? Todo sobrenatural. Una nube los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios habló. O sea, esa voz fue importante para que los discípulos escuchen esa voz. ¿Para qué? Porque Dios les dio la indicación. Él es Jesús, Él es mi Hijo, les estaba diciendo. No se asusten, no es un fantasma, no es esto, no es el otro. Ya me imagino lo que estaban en la mente, ¿no? Un fantasma, ¿no? Pero llega Dios a través de su voz y dice: este es mi Hijo amado, o sea, es Jesús, no teman, en quien tengo complacencia. Escuchen lo que les va a decir. Oigan.
estamos en el versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuál fue la actitud de ellos? De contrario. O sea, y dice acá, tuvieron gran temor. El temor saludable. Hay un temor que es saludable, que es el temor que significa el respeto hacia Dios. Es papá, es tu papá que está cerca a tu corazón, ¿ok? Aquí, que te ama, hijita linda, tú eres mi princesa guerrera, la niña de mis ojos, tu embrión vieron mis ojos, dice en el Salmo, ¿no? Dice papá, cerca, papito. Pero Él es Dios. Él también es Dios. Yo les conté que yo por muchos años tuve fe en Dios y amaba a Dios, pero nunca había entendido, nunca lo había conocido como papá. Entonces, si bien es cierto, yo lo amaba y trataba de vivir mi vida lo mejor posible y todo, pero en el fondo no lo sentía tan cercano. Era una relación bonita, pero Dios. Pero eso también es bueno, porque Dios quiere que tú lo conozcas en todo su esplendor, en todas sus áreas. Quiere que lo conozcas en la Trinidad, en ese maravilloso misterio que nuestra mente no puede explicar, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno tiene un rol en tu vida. Y Él quiere que tú lo conozcas. Y cada fase en tu vida va a ser así. Yo primero conocí a Jesús, me enamoré perdidamente de Él. Luego conocí a Dios. Luego conocí a Dios como papá. Y ahora estoy conociendo al Espíritu Santo. Y así, es un proceso en la vida. Llevo 25 años en Cristo. Y eso es fascinante porque nunca acabas de enamorarte de algo de Él, una parte de Él que te estás conociendo. Y es completamente antinatural, porque en lo natural, cuando tú sabes de algo, conforme más sabes, vas perdiendo interés porque ya sabes, ya no vas estudiando, ¿sí o no? Pero con Dios es al contrario, más vas conociendo y más necesitas conocer, y más te pegas a Él y más necesidad tienes. Es completamente al revés. Me encanta esto. Entonces ellos tuvieron una actitud de temor, o sea, de respeto hacia Dios, porque cuando se dieron cuenta que el que se estaba desfigurando a Él era Jesús, ellos se postraron al suelo con una actitud de humildad, o sea, tú eres Dios. No de miedo, que Él va a castigar, sino tú eres Dios y yo soy un ser humano simplemente y necesito de ti. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Qué maravillosa experiencia, ¿no? Un único temor saludable es el temor a que Dios se aleje de tu vida. Tenle miedo a eso, sí. Quiero tenerle miedo a eso. Yo no quiero nunca. Él no se va a alejar, pero yo me puedo alejar de Él. Entonces tienes que tener algún temor en ese, de que te alejes tú de Él. Ese miedo es saludable.
arreglas tu casa, ¿no? Dale un tiempo a Jesús, que en realidad debería tener todo el tiempo Él. Pero bueno, poco a poco uno va, ¿no? Es tiempo de reflexión para que Jesús nazca en nuestros corazones. Así es, nuevamente, ¿no? Un recuerdo de Jesús. Entonces, como hemos leído en Mateo, es increíble lo que sucede, ¿no? O sea, los discípulos realmente ven a Jesús. Y yo me imagino como, siempre cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que tratar de ser imaginativas, ¿no? O sea, cómo se sentían ellos realmente después de haber caminado todo ese tiempo con Jesús. Y él era una protección, era su maestro, ¿no? O sea, y de quizás nosotros no entendemos muy bien esto de maestros, pero en la cultura judía, cuando un discípulo quería, mejor dicho, cuando un niño quería ser discípulo de un maestro determinado, vivía todo el tiempo pegado a ese maestro y después prácticamente presentaban llenaban como un formulario, por decir así, que yo quiero ser tu discípulo, por decir, ¿no? Así era en la época, búsquenlo en internet, era así, no lo estoy inventando, de verdad. Entonces era como un formulario que decían, yo quiero ser tu discípulo. Entonces el requisito era que esta persona que quería ser discípulo de ese maestro tenía que estar todo el tiempo atrás, al lado del maestro, para ser como él, y al final el maestro es el que decía sí, tú no, porque tenía que haber aprendido prácticamente, no solamente la sabiduría, o el Pentateuco, lo que tenían que aprender, sino todo su actual, así era. Entonces imagínense en el contexto, o sea, los discípulos estaban siempre con Jesús, querían ser como el maestro era como una protección para ellos, ¿no es cierto? O sea, porque tenía palabras siempre directamente del Padre. Él dijo, yo no hablo nada que mi Padre no me diga. ¿Se imaginan? Él se va, muere. ¿Cómo se han sentido ellos? Realmente el miedo de que ya Jesús no iba a existir más y que ese hombre por el cual ellos habían enfrentado, inclusive a la generación de ese momento, a los religiosos de ese momento, se habían enfrentado defendiendo el cristianismo. Imagínense, o sea, por un líder que tú defiendas a capa y espada toda la gente que viene contra ti, de pronto ese líder se fue. Es algo fuerte. Imagínense cuando Jesús se presenta, cómo se han sentido ellos. O sea, realmente la esperanza llenó sus corazones y se volvió realidad. Jesús era realmente quien había dicho que era. Entonces, en esa esperanza, en esa majestuosidad, ellos se humillan y se arrodillan delante de Dios. Voy a leerles una cosa que dice acá. Los discípulos vieron lo que ninguna otra persona ha visto a Cristo en su grandeza cósmica, por decirlo así, ¿no? En su grandeza cósmica. Las palabras no sirven en un momento como ese. Se les enfría la sangre del rostro, se pusieron muy pálidos. Me imagino que les temblaban las piernas, el pulso acelerado. O sea, al ver esa escena, ¿no? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El fuego en la montaña donde estaban ellos, llevó al temor en la montaña. O sea, el fuego de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, pero un temor santo. Por eso es que ellos se arrodillaron, se postraron. Es un temor, un respeto santo, porque han visto algo en el cual tú no puedes ni siquiera mirar. Porque Dios es santo, Dios, es el poder absoluto frente a ti. El control absoluto de todo lo que tú sientes perder el control está frente a ti. Captaron en lo más profundo de su ser que Dios estaba en todo momento, en todo lugar, y aquí la pura vista del Galileo que resplandecía les quitó todas las ínfulas de arrogancia, ¿no? La arrogancia que hay en el ser humano, dejándolos en la posición apropiada, en el suelo, sobre sus rostros. Ese es el temor de Dios. La mayor parte de nuestros temores son nada delante de Dios, se vuelven nada delante de Dios. Roban el sueño y quitan la paz a veces, ¿sí o no?
Pero cuando tú realmente te conectas con Dios, esos temores se van. El temor a Dios es diferente. Desde la perspectiva bíblica no hay nada que temer a Dios porque Él te va a castigar. No, no. Es confiar en Él, es saber que Él es Dios y que Él tiene el control de tu vida. Aún sean dificultades, Él tiene el control. Él va a sacar algo bueno de esa situación, porque Él es Dios. Eso es lo que necesitamos creer. Y una vez que tú crees eso, va a traer paz a tu vida. Una enfermedad, una situación económica, lo que sea que estés viviendo. Lo que sea. Yo tengo que enfocarme diciendo, papá, ok, voy a mirarte a ti, voy a mirar lo que tú quieres hacer en estas circunstancias y voy a tener paz. Porque tú me has dicho de que me das la paz a mí, no la paz que el mundo da. Jesús dijo, te dejo la paz mía. Y esa es la paz en la que tenemos que vivir. Esa paz que echa fuera todo temor. Pero hay una cosa importante. Es el versículo que hemos hablado muchas veces. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? ¿El tuyo? ¿Por qué es perfecto? Que nunca cambia. Porque a pesar de que yo pueda fallar, su amor no falla. Eso es lo único estable que tengo en mi vida y en la tuya. Lo que tienes. Lo único estable que nunca va a cambiar es el amor de Dios. Todo puede cambiar. Puedes tener el mejor esposo, el mejor hijo, puede ser que tengas la mejor casa. Todo eso puede cambiar. Pero el amor de Dios, el amor perfecto, nunca va a cambiar. Nunca. Y eso es lo que va a dar estabilidad a tu vida y a la mía. A pesar de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo o que vas a vivir. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en sí trae castigo. Y el que cree que va a ser castigado es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué significa? Que aún no estás comprendiendo. Si tú tienes miedo que porque fallas Dios te va a castigar, no estás comprendiendo el amor de Dios. ¿Hay consecuencias de nuestras acciones? Sí. ¿Dios las va a borrar? No. No. Pero te va a ayudar, a pesar de todo, a caminar en ellas, dándote la fuerza. Mi deseo, chicas, es que nosotros cada día conozcamos más el amor de Dios. Y no solamente en nuestra mente, sino sea una realidad diaria en nuestra vida, para que realmente nuestra vida sea, a pesar de cualquier circunstancia, cada día más estable. Y que podamos realmente llevar esa paz, esa luz, esa esperanza, ese ánimo a personas que están perdidas. Mírense a su alrededor. ¿Cómo
está la gente? Veo personas que han tenido mucho dinero y de pronto me entero hace 2 días que perdieron todo. ¿Qué pasó? Es que eso, las cosas cambian. La palabra de Dios en Dios nunca cambiará. Entonces ahí es que tienes que poner el fundamento de tu vida y la mía. Ahí, en algo estable, firme. No en el amor de un hombre, no en el amor de los hijos, no en el trabajo, no ni siquiera en tu servicio en la iglesia. Ni siquiera en los pastores de tu iglesia, ni siquiera en mí, en nadie. En nadie. Solo en Jesús, la palabra de Dios, que vino a esta tierra para hacernos ver que todo lo podemos en Él, porque Él nunca pecó. Fue tentado en todo, dice la palabra, pero Él nunca pecó. Y esa fuerza que Él tenía, nos la ha dejado a nosotros, porque todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Porque ni muerte ni vida nos separarán del amor de Dios. No permitas que cualquier circunstancia difícil que en algún momento pases en tu vida, una calamidad, una tragedia, no permitas que te separen del amor de Dios. Tenemos que hablarles un evangelio a las personas, no un evangelio, no decirles, ven a Dios porque todo te va a ir bien. No, eso es mentira. No todo va a ir bien, a nadie le va siempre bien la vida. Sino decirle, ¿sabes qué? Jesús vino a morir por ti. Tú tenías una condena y Él ha venido para salvarte, para darte una vida a pesar de cualquier circunstancia llena de esperanza. Jesús no es una varita mágica que soluciona problemas. Él no es así. Y nosotros vamos madurando, vamos creciendo, vamos comprendiendo que ya no somos bebés, ¿no? Entonces, ya no solamente estamos pidiendo, pero está bien pedir, sino también nos acercamos a Él porque Él es Dios. Acostumbrémonos no acercarnos solo a Él porque necesitamos algo de Él. Como un padre terrenal, ustedes fueran madres, o aún no somos madres, que tu hijo solo viniera a pedirte cosas. Pero si un día viene y te da simplemente un abrazo y te dice, mamá, te amo. ¿No? No es que no quiera que pidamos, pero que también lo busquemos solo para decirle, papito, te quiero. Dios, gracias, porque verdaderamente solo haberte encontrado ha sido el mejor tesoro que yo pude tener. El mayor regalo que tengo en mi vida, si no me dieras nada más, es que en realidad tú viniste en mi vida y lo viste por mí. Eso va a dar una estabilidad en nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia. Amén, chicas. Amén.